Queremos, doctor Bueno, Harold, que haga la iniciación. Sí, También. buenos días en Santiago de Cali, hoy jueves 19 de mayo de 2022, siendo las 9:44 de la mañana, en cumplimiento de las disposiciones previstas en la resolución número 216 del 25 de mayo de 2020, artículo 2.1, proferido por la Procuraduría General de la Nación y acogidos por esta Personería Distrital de Santiago de Cali mediante resolución número 120 del 26 de mayo de 2020, nos encontramos reunidos a través de la plataforma virtual Meet para dar continuidad a la diligencia de audiencia dentro del proceso verbal adelantado contra el señor Carlos Javier Bastidas Herrera, en calidad investigada dentro del expediente 023 de 2022. La presente diligencia es presidida por el doctor Roberto Pérez Murillo, personero delegado adscrito a la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial, y en calidad de secretaria de la audiencia el suscrito Juan Camilo Muñoz Ante. Me permite informarle, doctor Roberto, que en la reunión que nos ocupa se encuentra presente el doctor Harold Domínguez, quien ya ha sido previamente identificado y quien funge en la misma en calidad de abogado de confianza del señor Carlos Javier Bastidas. Es todo por parte de este despacho, doctor Roberto. Gracias. Doctor Harold Domínguez, tiene usted la palabra. sí. Gracias, doctor Roberto. La presente actuación disciplinaria surge por la remisión por competencia SINDEA E-2021-529532, radicado 2022-2244-001-2232 del 20 de enero del 2022 de la Procuraduría General de la Nación, en la que se indica: la Secretaría de Movilidad presenta queja en contra del señor Carlos Javier Bastidas Herrera por ausencia de trabajo. En su escrito de fallo, el doctor Roberto Pérez Murillo, personero delegado de la Dirección Operativa de la Conducta Oficial, manifiesta, comilla, dentro del material probatorio entregado en el transcurso de la audiencia se tiene la resolución número 2020-92-780 del 30 de noviembre de 2020, expedida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, entre paréntesis, folio 140, cierra. Declaración rendida del disciplinado en la ciudad de Valencia, España, el día 17 de noviembre de 2020, declarándolo víctima del conflicto. La existencia de dichas amenazas deberían estar acompañadas con la solicitud de protección especial para que adelantaran las investigaciones correspondientes, pero dicha situación no se refleja dentro del plenario de ninguno de los hechos ocurridos en tres fechas. Punto y coma. 11 de septiembre del 2018, 21 de abril y 2 de mayo de 2019. Es decir, no se adjuntó en dichas resoluciones o dentro del presente proceso disciplinario ninguna solicitud de protección por parte del funcionario Carlos Javier Bastida. Igualmente no figuran registros sobre evaluaciones de riesgo ni medidas de protección personal que justificara su salida del país. Igualmente, declaración rendida casi un año después de los hechos ocurrió, la cual es claro que no se dieron los requisitos legales para señalarse de una justificación de hechos señalado en numeral quinto sobre la coacción ajena insuperable o miedo insuperable, señalado en el artículo 28 del Código Único Disciplinario, por lo cual este despacho no comparte dicha solicitud de la defensa. Por lo tanto, no está llamada a prosperar la causal de exclusión de responsabilidad mencionada por la defensa del disciplinado, como es la coacción ajena, por cuanto estaba en posibilidad de ser superada conforme se ha explicado. Punto aparte. El personero delegado doctor Roberto Pérez, en el fallo
158 de fecha 17 de mayo del 2022 solo mencionó una parte del escrito del fiscal 001 local radicado Raya de Santander de Quilichao, que se equivoca en su escrito de página 8 que reza, entre comillas, 29 de septiembre del 2018 se presentaron Ana Patricia Paz Gutiérrez y Roque Castro Daza, vicepresidenta y empleado de la Fundación Sendero de Luz, explicando el fiscal que no es posible recibir la denuncia porque no encaja en ningún tipo punible del Código Penal. Igualmente, el fiscal 01 local Raya radicado 1 de Santander y Quilichao, doctor Juan Carlos Julio Ñáñez Martínez, en su escrito a folio 19, expresó, abre comillas, ante la solicitud de los mencionados ciudadanos, se expide la presente constancia con el propósito de que de parte de la Policía Nacional les preste la colaboración necesaria de prevención que requieren en relación con los hechos antes aludidos. El Código Penal colombiano, artículo 347, sobre la amenaza. El que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia, con comunidades o instituciones con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en su sector de ella, incurrirá por esta sola conducta en prisión de 4 a 8 años y multa de 13.33 en 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la amenaza o intimidación recayera sobre un miembro de una organización sindical, un periodista o su familiar en razón o con ocasión al cargo o función que desempeñe, la pena se aumentará en una tercera parte. En el artículo 244, extorsión, el que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa con el propósito de obtener provechos ilícitos para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de solo de 8 a 15 años. En lo referente a este tema, con todo respeto, el fiscal se equivocó, ya que en una parte dice no lo puedo recibir porque no hay un tipo penal. Y en el mismo documento los manda a la Policía Nacional para que le presten la colaboración necesaria de prevención que requieren en relación con los hechos antes aludidos. Es importante determinar que al tratarse de personas expuestas a riesgo, es necesario activar una protección adecuada por parte de las autoridades con el fin de que los derechos a la vida y a la seguridad personal sean protegidos por el Estado. Porque Carlos Javier Bastida y su familia no tenían el deber jurídico de tolerar esos riesgos por amenaza y extorsión. Por ende, la Fiscalía General de la Nación debió activar una protección adecuada que era necesaria a su núcleo familiar de Santander de Quilichao, incluyéndolo en programas de protección, es decir, tomar medidas concretas y enfocadas de manera que amparen efectivamente el goce de sus derechos fundamentales. Punto aparte. El servidor público Carlos Javier Bastida Herrera acude a las autoridades solicitando ayuda a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas según resolución número 2020-92780 del 20 de noviembre del 2020, por el cual se decide la inscripción en el registro único de víctimas en virtud del artículo 156 de la ley 1448 del 2011 y el artículo 22239 del decreto 1084 del 2015. La ley 1448 del 2015 de junio 10, reglamentada por el decreto nacional 4800 del 2011, reglamentada por el decreto nacional 3011 del 2013, por el cual
se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas de conflictos armados internos. Se dictan otras disposiciones. Bueno, artículo primero, objeto. La presente ley tiene por objeto establecer un conducto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas individuales y colectivas en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo tercero de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional que posibiliten hacer efectiva el goce de tus derechos a la verdad, a la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctima y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales. Artículo 2. Ámbito de la ley. La presente ley regula lo concerniente a ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación de las víctimas, que trata el artículo 3 de la presente ley, ofreciendo herramientas para que éstas reivindiquen su dignidad y asuman su plena ciudadanía. La medida de atención, asistencia y reparación para los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas. Harán parte de normas específicas para que uno de estos grupos étnicos, las cuales serán consultadas previamente a fin de respetar sus usos, costumbres, así como sus derechos colectivos de conformidad con lo establecido en el artículo 205 de la presente ley. Artículo 3. Víctima. Considera víctima para los efectos de esta ley aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Sobre este tema logró demostrar que sí estaba ocurriéndole algo a su entorno familiar, al declararlo como víctima. Es decir, demostraron con pruebas este tema fue considerado por la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas. Aparte, el servidor público Carlos Javier Bastidas Herrera tenía un promedio de sueldo como agente de tránsito adscrito a la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali, 4 millones de pesos. Casa propia, tenía una finca en compañía de su esposa, es decir, vivía bien. La pregunta es, ¿por qué abandonó si en su trabajo era respetado, admirado por sus compañeros, laborando en la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali desde el año de 1997? Me hago una pregunta: ¿por qué se fue y abandonó todo a un lugar a vivir en refugios como inmigrantes con inmigrantes venezolanos, africanos, vivir separado de su esposa, que solo se ven los fines de semana? Un día tiene plata, el otro no tiene ni para desayunar. ¿Saben por qué? Yo mismo me contesto esta pregunta. ¿Saben por qué? Estaba siendo amenazado y lo estaban extorsionando. Por eso le tocó irse del país, porque corría peligro su vida y la de su familia, ya que la Fiscalía General de la Nación no le dio protección adecuada por parte de las autoridades, porque el conglomerado familiar estaba expuesto a amenazas que no tienen el deber jurídico de tolerar, por rebasar esto los límites de soportables del peligro implícito en la vida en sociedad. En esta medida, el derecho a la seguridad constituye una manifestación del principio de igualdad ante las cargas públicas, materializada
las finalidades más básicas asignadas a las autoridades del constituyente, garantiza la protección de los derechos fundamentales de los más vulnerables, discriminados y perseguidos, y manifiesta la primacía del principio de igualdad. Aparte, el servidor público Carlos Javier Bastida Herrera, como agente de tránsito adscrito a la Secretaría de Movilidad, tenía fuero sindical. La Constitución colombiana no se limitó únicamente a reconocer el derecho de asociación sindical, sino que también buscó dotarlo de garantías que permitieran la materialización de su ejercicio. De esta manera, el artículo 39 de la Carta Política consagra que los trabajadores tienen el derecho a constituir sindicatos y que todos los representantes sindicales, además de ser sujetos de un fuero especial, disfruten de las garantías necesarias para el ejercicio de actividad sindical. En este contexto y con el propósito de proteger el derecho de asociación y la estabilidad laboral de los trabajadores sindicalizados, emerge la figura del fuero sindical, la cual es definida en el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo en los siguientes términos. Se denomina fuero sindical la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o en su municipio distinto sin justa causa previamente calificado, previamente calificado por el juez de trabajo. Por su parte, la jurisprudencia ha considerado el fuero sindical como una garantía de rango constitucional que cobija a los trabajadores y a los empleados públicos que hagan parte de las directivas de los sindicatos, que sean sus miembros adherentes o fundadores de organizaciones sindicales, para permitirles cumplir libremente sus funciones en defensa de los intereses de la asociación, sin que por esto sean perseguidos o sean sujetos de represalia por parte de los empleadores. En virtud del fuero sindical, los empleadores que quieran despedir empleados aforados deberán invocar una justa causa previamente calificada por el juez laboral. En consecuencia, atendiendo al espíritu de la ley y de la interpretación que la misma hace la jurisprudencia, cuando el empleador decida despedir, trasladar o desmejorar las condiciones de trabajo de un empleado sujeto al mencionado fuero, es necesario que obtenga la autorización del juez laboral, indicando la justa causa que sustenta su solicitud y siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 113 y siguiente del Código Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social. Las garantías que fueron del fuero sindical, además de gozar de reconocimiento constitucional y legal, se encuentra consagrada en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales y en los convenios 87 y 98 de la OIT, los cuales han sido ratificados por Colombia, integran el bloque constitucional y tienen el carácter de normas principales y obligatorios del ordenamiento jurídico nacional. En este contexto, muy respetuosamente, me permito solicitar se ordene por su despacho, señor personero distrital de Santiago de Cali, la terminación del presente proceso disciplinario con fallo absolutorio, absolviendo a mi defendido de los hechos de la presente investigación disciplinaria. Primero, respecto de las causales de cimenta responsabilidad, es indispensable destacar que el ex procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, en su obra Justicia Disciplinaria, ha recalcado que existen algunas causales de justificación y otras de exoneración de responsabilidad, precisando que las que se refieren a la justificación, también llamada objetiva por un sector de la doctrina, puede afirmarse que se convierte la conducta antijurídica en jurídica, mientras que lo propio de las causales e inculpabilidad.
es que la conducta conserva su carácter típico y antijurídico, pero se hace inculpable y por ende se exonera a su autor de responsabilidad. Entre paréntesis, Ordóñez, 2009, página 38 y 39. Acerca de la postura anteriormente planteada, considero que efectivamente del cual será la causa que dé lugar a la exclusión de la responsabilidad, ya sea la antijuricidad o la culpabilidad, lo que interesa son los efectos jurídicos que tienen estas causales y que se reflejan en la extinción de la responsabilidad, creando en este campo una posibilidad de defensa para inculpados muy significativo porque permite otorgarle la oportunidad de liberarse de las consecuencias que conllevan la consumación de una falta de este ámbito. Segundo, el servidor público Carlos Javier Bastidas Herrera tenía fuero sindical, además de gozar del reconocimiento constitucional y legal, se encuentra consagrada en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales y en los convenios 87 y 98 de la OIT, los cuales han sido ratificados por Colombia, integran el bloque constitucional y tienen el carácter de normas principales y obligatorias dentro del ordenamiento jurídico nacional. Del doctor cordialmente Harold Domínguez. Es todo, doctor Roberto. Doctor Harold, Sí, doctor Roberto. usted ya terminó ya entonces la Sí, sustentación, sí. ¿no? Listo. Sí, doctor Roberto, es que yo le escribí a Camilo que por favor en consecuencia de eso me quitara de ahí, que eso no iba ahí. Listo. ¿Así está bien, doctor Harold? Sí, sí, doctor Roberto. Ahí Listo. yo, ahí yo le hice llegar, una copia que él pertenecía al fuero sindical. Listo, doctor. Sí. Entonces, una vez escuchado la sustentación de parte de la defensa del recurso de apelación, en debida forma, el despacho lo remite a la segunda instancia al señor personero distrital de Santiago de Cali, doctor Harold Andrés Laverde. Agradeciendo, doctor Harold. Sí, doctor Roberto. Muchas gracias por permitirme estar trabajando en este proceso y aprendiendo todos los días. Bueno, muchas gracias. Bueno, Doctor saludos. Chao, Camilo. Notificado entonces en estrado la presente decisión, doctor Harold, doctor Juan Camilo. Sí, regálame un segundo, doctor. En este estado diciendo las 17 de la mañana, se da por terminada la presente diligencia y en virtud de el recurso de apelación se corre traslado a la segunda instancia para que resuelva sobre el mismo. En constancia no se firmó por los que intervinieron, toda vez que el desarrollo de la audiencia se encuentra grabado en medio digital. Se notifica por estrado la presente decisión. Listo. Gracias, Roberto. Gracias, Camilo. Vale, doctor, que tenga buen día. Hasta luego. Hasta luego.